Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo en una emisión más de este podcast, Conociendo el Mundo Mercantil. El día de hoy hablaremos de temas muy interesantes, así que no se vayan, que vamos a empezar. Para iniciar, démosle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Arely Mejía. Hola Carmen, gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí y poder compartirles un poco de mis conocimientos. Gracias a ti. De igual forma, un gusto tenerla por aquí, a la licenciada Luz Martínez. Hola a todos, para mí es un placer acompañarlos hoy y estarles compartiendo un poco acerca de estos temas. Es un placer para nosotros que hoy nos acompaña la licenciada Jessica Herrera. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Los saludo con mucho cariño y espero que esta emisión sea de su agrado. Otra de las personas que nos acompaña en esta emisión es el licenciado Alexis Santiago Lezama. Es un gusto que se encuentre aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Espero que mi aportación a los temas sean útil. Y su servidora, María del Carmen. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con esta emisión? Ya que se abordarán temas importantes e interesantes, los cuales son títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y funcionamiento, tipos de títulos de crédito, cheque, el pagaré y la letra de cambio, acciones y obligaciones o bonos, el endoso y el aval, tipos de endoso, clases de aval, operaciones de crédito, el crédito sin apertura, el certificado y su participación, el descuento y la cuenta corriente, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías de almacén generales del depósito. Pues bueno, comencemos con estos de los temas. Le cedo la palabra a la licenciada Luz. Es un gusto escuchar cada uno de los conocimientos que tiene. Para empezar, el crédito significa confianza. Esto quiere decir que creen y tienen fe en una persona, le otorgan una confianza que lamentablemente muchos destruyen. Por esa razón, hay a veces en que se entrega un crédito con ausencia de confianza. Además, gracias al crédito se aumenta la reproducción de los capitales, aumenta el trabajo y el ahorro. Ahora, si podemos definir qué es un título de crédito, y según la ley, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consignan. Primero que nada, los títulos de crédito son cosas mercantiles. Todas las operaciones que en estos se realicen son actos de comercio. Por esa razón no se puede alterar, a pesar de que no sean comerciantes, las personas que lo suscriban o lo posean. El concepto se refiere a que son documentos importantes para poder ejercer todos los derechos tal cual como vienen escritos en estos. El crédito puede ser considerado como el cambio de una cosa que se da de presente por otra que se recibirá en el futuro. Los títulos de crédito tienen características que los identifican. A estos nos referimos a la incorporación de la legitimización y la literalidad y la autonomía. Así es, pero expliquemos una por una. La primera es la incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, en tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir el título, no se puede ejercitar el derecho en el incorporado. Quien posee legalmente el título posee el derecho en el incorporado, y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. Podemos resumir esto en que se posee el derecho porque se posee el título. Sin título no hay derecho. Hay que podamos ejercer por esta razón. Para ejercer dichos derechos se tiene que exhibir el documento. Por lo general, los derechos existen independientemente del documento que sirve para comprobarlos y pueden ejercer sin que estrictamente este documento. Pero cuando hablamos de títulos de crédito, el documento es lo principal y lo más importante, y el derecho depende del título. El derecho ni existe ni puede ejercerse si no es en una función del documento y condicionado por él. Continuemos con la siguiente característica, que es la legitimación, el igual que está en una consecuencia de la incorporación. La legitimación tiene dos aspectos, activo y pasivo. La legitimación activa consiste en la propiedad o cualidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular. Esto quiere decir que atribuye a quien posee legalmente el título la facultad o el poder de exigir al obligado en el título el pago de la prestación que en él se establece.
Ciertamente, los negocios como Coppel, a pesar de querer obligar a cobrar los créditos que dan, si no tienen algún título que demuestre que tiene el derecho de exigir el pago, no tiene poder sobre el deudor. Así es, y por lo general lo único que entregan al hacer una compra a crédito, por ejemplo, es un comprobante. Por esa razón, cuando se dan cuenta que tal vez el cliente no pagará su deuda, los engañan para que firmen algún título de crédito, como por ejemplo un pagaré, ya que nadie puede obligarte a firmar algo que no quieres, para que ahora sí puedan exigir el pago usando la ley. Para ejercer el derecho es necesario legitimarse, exigiendo el título de crédito. Solo el titular del documento puede legitimarse como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. En su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple con la obligación y por lo tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. Tal cual como lo dice el punto anterior, consiste en que el deudor paga su deuda al titular del documento. Hay veces en las cuales cambia el acreedor, o sea que la posesión del documento cambia de manos. Esto sucede por lo general cuando un negocio vende sus títulos de crédito vencidos a otra persona o negocio, y el nuevo titular es el que cobra la deuda al deudor. La verdad, muchos negocios venden su cartera vencida para evitarse problemas o molestias de estar cobrando a cliente por cliente y que se rehúsen a pagar. Siendo sincero, la mayoría de los que compran las carteras vencidas no tienen las ganancias esperadas. El deudor no puede saber si el título anda circulando. Quien sea su acreedor, hasta el momento en que se presenta a cobrar, legitimándose activamente con la posesión del documento. El deudor se legitima a su vez en el aspecto pasivo, al pagar a quien aparece activamente legitimado. Otra característica principal de los títulos de crédito es la literalidad. Hablemos de esta. Quiere esto decir que el derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentra en el consignado. En otras podemos decir que los derechos que se toman son los que están escritos en el documento, tal cual como lo está redactado. Pero hay los cuales la literalidad puede ser contradicha o nula por elementos que contiene el documento o la ley. Podemos tomar como ejemplo la letra de cambio. Si dice que el aceptante sea obligado a pagar 1,000 pesos en determinado lugar y fecha, estará obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por menor cantidad y en otras circunstancias. Pero si la letra de cambio dice que su vencimiento será en abonos, como la ley prohíbe esta clase de vencimientos, no habrá la clausura respectiva, y se entenderá que por prevalencia de la ley, la letra de cambio vencerá a la vista, independientemente de lo que se diga en el texto de la letra. Con tales limitaciones aceptamos que la literalidad es una característica de los títulos de crédito y entendemos que la medida de derecho incorporado en el título es la medida justa que se contenga en la letra del documento. Por último, pero no menos importante, hablemos de la autonomía de los títulos de crédito. No es propio decir que el título de crédito sea autónomo ni que sea autónomo el derecho incorporado en el título. Lo que debe decirse que este es autónomo desde el punto de vista activo es que el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos en el incorporado. Y la expresión autonomía indica que el derecho del titular es un derecho independiente, en el sentido de que cada persona que va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio, distinto del derecho que tenía o podría tener quien lo transmitió el título. Claramente nos dice que ni el título ni el derecho son autónomos. Más bien el derecho que obtiene el titular es autónoma, o sea que no son los mismos derechos que el anterior titular había adquirido ni que comparten los derechos. Así es. Para que sea mejor entendible, demos un ejemplo. Puede darse la situación de que el que transmite el título no es poseedor legal y por esa razón no tiene el derecho ni poder de transmitirlo. Sin embargo, el que adquiera el documento de buena fe adquirirá un derecho que será independiente, autónomo, diverso del derecho que tenga la persona que se lo transmitió. Así entendemos la autonomía desde el punto de vista activo y después desde el punto de vista pasivo. Debe entenderse que es autónoma la obligación de cada uno de los signatarios de un título de crédito, Ya que dicha obligación es independiente y diversa de la que tenía o pudo tener el anterior suscriptor del documento. Por esa razón no importa que una de las obligaciones sea inválida, ya que independientemente de
Las demás seguirán siendo válidas mientras estén escritas en el documento. En el caso del avalista, puede ser que la firma del avalado no sea generadora de obligaciones por ser el avalado incapaz, pero en todo caso, el avalista quedará obligado porque por el solo hecho de estampar su firma contraerá una obligación autónoma. Esto es independiente y distinta de la obligación del avalado. Muchas gracias, Arely. Continuamos con otro tema de gran relevancia. Este tipo de títulos de crédito. Jessica, ¿podrías explicarnos de qué trata? Que sí, anteriormente ya se mencionó esto, pero volvamos a analizarlo. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercer el derecho literal. En ellos se consigna. Los títulos de crédito son creados por la doctrina atendiendo a diversos criterios, por el carácter del emisor, por los derechos que incorporan, por su forma de circulación, por su barra de emisión, etc. ¿Y cómo se clasifican estos documentos? Bueno, se clasifican en públicos y privados. Los públicos son aquellos emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo. Por su parte, los títulos privados son aquellos emitidos por los particulares. También se clasifican en dominados e innominados. Los dominados son aquellos que están expresamente regulados por la ley y a los cuales esta da el nombre de letra de cambio, cheques, etc. Los innominados no están reglamentados por la ley, pero tienen algunas características de los títulos nominados. Aunque no son muy utilizados en el derecho mexicano, estos documentos se rigen por las disposiciones que sean más similares a las características de ese documento respecto a los nominados. Así también como individuales seriales. Los individuales son aquellos en los cuales se crea un solo título, diferente de otro, y que representa la totalidad de la emisión. Los seriales son los creados en un solo acto de emisión. Son varios, cada título representa una determinada parte del total de la emisión. Principales y accesorios. Los principales son aquellos títulos que existen por sí mismos. Los accesorios son los que van ligados a un acto principal y que como consecuencia de él se emite el título de crédito. Es decir, no existe el título si no existe el acto principal, ya que éste le da nacimiento. Abstractos y causales. Los abstractos son aquellos que no señalan la causa que les dio origen, es decir, por qué se emite dicho título y son de regla general. Excepcionalmente, los títulos de crédito pueden ser causales, es decir, que expresan la causa por la que fueron emitidos. Nominados a la orden y al portador, son emitidos a favor de la persona determinada y se transmite por endoso y la entrega del título. Y en caso de que por su naturaleza sea inscribible, es un registro por inscripción de títulos o el libro de registro del emisor. Quien figure en el libro se considera tener legítimo. Crediticios, participación y representativos. Son crediticios los que incorporan únicamente dan la posibilidad de cobrar una suma de dinero, ya que están otorgados un crédito. Los de participación son los que, además del pago de una suma de dinero, incorporan derechos referentes a la vida y funcionamiento de una sociedad. Los representativos son aquellos que incorporan derechos de propiedad o de prenda sobre las mercancías depositadas en almacenes generales. Vaya, podemos ver, es una clasificación muy diversa que podemos aplicar dependiendo de cuál sea la situación o el caso. Yo quiero enfocarme en los nominados, en especial al cheque, letra de cambio y pagaré, ya que en lo personal considero que son los más comunes que están de esta clasificación, los más comunes también en la vida diaria. Claro, empecemos con el cheque, con el pagaré. El pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional, pago de una suma indeterminada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario. Por lo tanto, y toda vez que el pagaré es un título de crédito, el tenedor o beneficiario del pagaré tiene el derecho de recibir el pago de la suma determinada de dinero por parte del obligado al pago es suscriptor de documento. ¿Cuáles son las características del pagaré?
Como características del pagaré tenemos que el pagaré es un documento autónomo, es decir, existen independientemente del acto o negocio que le dio origen, y el pagaré es un título ejecutivo, es decir, en caso de que exista incumplimiento de pago por parte del suscriptor, el tenedor podrá ejercitar su derecho, o sea, obtener el pago de la suma, a través de un juicio por medio del cual el suscriptor demandando será requerido de pago y en caso de incumplimiento al requerimiento le sean embargados bienes suficientes para cubrir el pago de la suma adeudada. ¿Y cómo sabemos que este documento es válido? Para que un pagaré exista, sea válido y pueda surtir efectos legales, deberá tener en su contenido los requisitos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin importar que el documento se encuentre redactado en un formato impreso o bien de puño y letra. En las prácticas, comúnmente las personas usan formatos impresos, disponibles en Internet o de venta en tiendas, pero nada impide legalmente que el documento sea redactado de puño y letra, siempre y cuando reúna los requisitos que dispone la ley. ¿Y cuáles son esos requisitos? El pagaré debe contener la mención de su pagaré inserta en el texto del documento. 2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 3. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 4. La época y lugar de pago. 5. La fecha y el lugar en el que se suscribe el documento. 6. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. ¿Quiénes son los individuos involucrados en un pagaré? Bueno, tenemos al librador. Este es quien se compromete a pagar la suma de dinero a la vista o en una fecha futura fija o determinable. Y también tenemos al beneficiario tenedor, que es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el pagaré. Y por último, el fiador o avalista, la persona que garantiza el pago del pagaré. Se ha oído hablar del pagaré domiciliado. Alexis, ¿podrías explicarnos este concepto? Por supuesto, se conoce con el nombre de pagaré domiciliario a aquel que es el suscriptor señala como lugar de pago en el domicilio o residencia de un tercero, bien sea cual el pago que deba ser efectuado ahí por el propio suscriptor o por el tercero, quien tendrá en ese caso el carácter del domiciliario. Es importante aclarar que un pagaré no es una letra como algunas personas lo llaman comúnmente, si bien la letra de cambio es también el título de crédito y se encuentra prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Cuáles son las diferencias entre pagaré y la letra de cambio? Una diferencia entre pagaré y letra de cambio consiste en que el pagaré es posible estipular intereses, mientras que en la letra de cambio no lo es. La más importante es la que deriva de su distinta forma económica característica, en tanto que la letra de cambio es esencialmente un instrumento de crédito. El cheque es un instrumento o medio de pago. La letra de cambio atiende generalmente a la función de diferir un pago, el cheque lo de realizarlo. Esta diferencia fundamental explica, justifica las particularidades, normas a las cuales el cheque está sometido, que lo distinguen de título de crédito, sobre todo de la letra de cambio. Son pocas las diferencias entre el pagaré y la letra de cambio. Tales diferencias derivan de la consideración de que mientras la letra de cambio contiene la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero dirigida por el girador al girado, en el pagaré se consigna la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, promesa hecha por el suscriptor al tomador. Consecuentemente, en el pagaré no existe la figura del girado ni la del aceptante y el suscriptor asume el papel de este último, respondiendo directamente del cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título. Ya hablando de este otro documento, ¿podrían explicarlo más a detalle? Sí, una letra de cambio es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha de vencimiento. Se utiliza como medio de pago y garantía financiera. ¿Cuáles son sus usos y sus características? La letra de cambio es, entre los títulos de crédito, el de la mayor importancia. Tan es así que la letra de cambio da nombre a aquella rama del derecho mercantil que se ocupa del estudio de los títulos de crédito, derecho cambiario, a través del estudio de la letra de cambio y de los problemas que plantean los juristas elaborando la doctrina general de los títulos de crédito. Para que una letra de cambio tenga validez legal,
El documento debe cumplir con al menos los siguientes requisitos. La letra de cambio debe contener 1. Mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento. 2. La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe. 3. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. 4. El nombre del girado. 5. El lugar y la época de pago. 6. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 7. La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Por otro lado, el cheque es un título de crédito que contiene una orden incondicional de pago de una cantidad determinada de dinero dada por el librador al librado, para que éste, de la cuenta que tiene el librador, le cubra al portador del título dicha cantidad. A través de este título, el librador dispone del dinero de su propiedad que tiene depositado en el banco librado, quien deberá de pagar la cantidad establecida en el cheque. El cheque debe contener la mención de ser cheque insertada en el texto del documento. 2. El lugar y la fecha en el que se expide. 3. El orden incondicional de pagar a una suma determinada de dinero. 4. El nombre del librador. 5. El lugar de pago. 6. La firma del librador. ¿Y cuántos tipos de cheque existen? Según su beneficiario, podemos distinguir diferentes clasificaciones del cheque. Cheque al aportador. Este cheque no posee nombre del beneficiario, sino que su leyenda dice al portador, por lo que puede ser cobrado por quien porte dicho documento. Cheque a la orden. Se especifica quién debe cobrar el cheque mediante la leyenda a la orden de, junto con el nombre del beneficiario, igualmente puede ser endosado. Cheque nominativo. Este está destinado exclusivamente al beneficiario que lo debe cobrar. No se puede transferir a terceros. Cheque cruzado. Posee dos líneas entrelazadas y únicamente puede ser depositado en una cuenta bancaria. Otros son el cheque de caja. Solo puede ser canjeado por efectivo dentro de las sucursales del banco emisor. El cheque viajero es un cheque que emite el banco para que sea cobrado en alguna sucursal dentro o fuera del país por parte del beneficiario. Cheque banco, cheque que no posee escrita la cantidad a cobrar por parte del beneficiario. Cheque ventanilla, emitido por un cliente de una institución bancaria que no tiene una cuenta corriente. ¿Alguien puede decirme cuáles son las acciones y obligaciones? Claro que sí. La acción es un título de crédito nominativo, expedido por una sociedad mercantil determinada, que representa parte de su capital social y otorga a su legítimo poseedor la calidad de socio. Las sociedades anónimas que pretendan emitir obligaciones convertibles en acciones se sujetarán a los siguientes requisitos. 1. Deberán tomar las medidas pertinentes para tener en tesorería acciones por el importe que requiera la conversión. 2. Para los efectos del punto anterior no será aplicable lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 3. En el acuerdo de emisión se establecerá el plazo dentro del cual, a partir de la fecha en que sean colocadas las obligaciones, debe ejercitarse el derecho de conversión. 4. Las obligaciones convertibles no podrán colocarse abajo del par. Los gastos de emisión y colocación de las obligaciones se amortizarán durante la vigencia de la misma. 5. La conversión de las obligaciones en acciones se harán siempre mediante solicitudes presentadas por las obligacionistas, dentro del plazo que señale el acuerdo de emisión. 6. Durante la vigencia de la emisión de obligaciones convertibles, la emisora no podrá tomar ningún acuerdo que perjudique los derechos de las obligaciones derivados de las bases establecidas para la conversión. 7. Siempre que se haga un uso de la designación capital autorizado, debería ir acompañada con las palabras para conversión de obligaciones en acciones. En todo caso que se haga referencia al capital autorizado, deberá mencionarse al mismo tiempo el capital pagado. 8. Anualmente, dentro de los primeros 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social, se protocolizará la declaración en que formule el Consejo de Administración indicado el monto del capital suscrito mediante la conversión de las obligaciones en acciones y se proceda inmediatamente a su inscripción del registro público del comercio. Las
9. Las acciones en tesorería en definitiva no se canjeen por obligaciones y serán canceladas. Muy bien, compañeros. Qué buenas aportaciones tenemos el día de hoy. Compañera Luz, ¿podrías darnos una breve explicación acerca de lo que es endoso? Claro que sí, la expresión endoso designa la firma acompañada de una declaración hecha en la letra por el tomador, por un endosatario. El tomador o por cualquier persona designa en virtud de una serie interrumpida de endoso en la que se designa a la persona quien debe pagarse la letra. Más que nada, nos quiere decir que el endoso consiste simplemente en la firma del endosante. Significa que la letra es pagadera a cualquier persona que se encuentre en posesión de ella. Muy bien. Compañera Arely, ¿podrías darnos un ejemplo acerca de ello? Claro, por ejemplo, una firma que autoriza la transferencia legal de un instrumento negociable entre las partes es un endoso. Los endosos pueden también ser una enmienda ante un contrato o documento, como una póliza de seguro de vida o una licencia de conducir. Interesante. ¿Y para qué sirve el endoso? Sirve para poner en circulación cualquier instrumento de crédito y pago, como por ejemplo un título o valor, pagares, cheques, letras de cambio, facturas, etc. El endoso también sirve para que el acreedor o actual tenedor de un documento de crédito, letra de cambio u otro, ceda a otra persona sus derechos expeditos. De esta forma, cada constancia y respaldo de orden de pagado es a una nueva persona. Excelente. ¿Y cuáles son los tipos de endoso que podemos encontrar? Son tres tipos que podemos encontrar. Primero, endoso en propiedad. Transmite el título en forma absoluta. El tenedor endosatario adquiere la propiedad del documento y al adquirir propiedad adquiere también la titularidad de todos los derechos inherentes al documento. Y la leyenda que debemos de poner es: páguese en propiedad el valor que ampare el presente documento en favor de la señora o señor y el nombre completo. Después de haber puesto el nombre, abajo tendremos que poner la fecha y el día en el que está realizándose el pagaré y la firma del dosante como su nombre completo. Eso sí es muy interesante. ¿Y cuál es la segunda que podemos encontrar? Claro, la segunda sería endoso en procuración. Convierte al endosante en un mandatario judicial y cobranza. Es decir, solo se transfiere la posición de manera limitada, a fin de que el título se presente para su cobro o aceptación, que éste presente su falta de pago, que se ejecute para la vía judicial o que se reendose por procuración. Y su leyenda es: páguese en procuración el valor de que el presente documento avala en favor del licenciado y el nombre del licenciado. Y por mismo después de eso ponemos la fecha en la que se realizó el pagaré y la firma del endosatario, al igual que su nombre completo. Claro, y no solo se trata de un tipo de poder para pleitos y cobranzas, sino un poder especial para cobra extrajudicial o judicialmente un título cambiario. Interesante. ¿Y cuál sería la tercera? La tercera es endoso en garantía. Cuando el tomador de una letra de cambio desea utilizarla como garantía, equivale a la prenda, la endosará a su acreedor utilizando alguna de estas menciones: valor en garantía, valor en prenda u otra equivalente. Y su leyenda es: páguese en garantía el valor que el presente documento ampara a favor del señor, y ya se coloca el nombre completo, en caso de que el presente no sea liquidado a la fecha. Y lo mismo que dicen mis compañeros, después de eso colocar la fecha en que se está realizando, la firma del endosatario y su nombre completo. Perfecto. ¿Y entonces qué es un aval? El aval es un acto por el que una persona física o jurídica garantiza o asegura el cumplimiento de obligaciones, asumiendo el pago de una deuda de otra persona si ésta no la realiza. Los avales también suelen denominarse fianzas, afianzamientos o garantías personales. Más que nada, el avalista se compromete al cumplimiento de obligación con todos sus bienes, salvo que se establezca límites a esa responsabilidad. ¿Y quiénes pueden ser o quiénes pueden pedir un aval y en qué situaciones? Las entidades, cuando conceden un préstamo, siendo las beneficiarias del aval. También las administradoras públicas, cuando contratan con un particular a otro en relación con algún contrato, por ejemplo, de arrendamiento. ¿Qué diferencia existe entre endoso y aval? El endoso y el aval son dos operaciones opcionales, ya que se realizan con títulos de crédito. Ok, y entonces en pocas palabras, ¿cómo sería?
Sí, que el endoso consiste en la transferencia de un derecho y el aval es sinónimo de garantía, cuando un particular o una empresa avalan la persona de un pago que realiza. Perfecto. Compañero Alexis, ¿podrías darnos un ejemplo acerca de la diferencia entre endoso y aval? Por supuesto, como nos dijo la compañera Jessica, que el endoso consiste en la transferencia de un derecho, el ejemplo que te puedo dar es el que un beneficiario de un cheque a la orden lo endosa cuando autoriza a otra persona a cobrarlo en su nombre, al ser también el cheque una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de una cuenta sin necesidad de la presencia física del titular de la misma, podemos decir que el endoso de un cheque es el endoso de un endoso. Eso sí que no me la sabía. Muy bien, compañero, nos has abierto los ojos. Simplemente tenemos que estar un poco más informados acerca de lo que queremos hacer, ya que después podemos salir afectados en algunas cosas. Pero bueno, ahora te explicaré en segundo ejemplo. Dice que el aval es sinónimo de garantía. Ok, podemos decir que el emisor es un pagaré. Lo que está haciendo es comprometerse a pagar en caso de que el emisor o suscriptor no pueda hacerlo. Excelente. Entonces decimos que él realiza el aval, se llama avalista, también denominado deudor solidario, y el que recibe el aval se llama avalado. Así es, muy bien. Así de simple podríamos decirlo. Ok, perfecto. Y bueno, qué buenos conocimientos invité el día de hoy. Muy bien. ¿Qué clases de aval existen? Existen dos claves de avales que son tipos de avales según la obligación que se garantice y tipos de avales según quien los emite. ¿Nos darías un concepto acerca de estas dos clases? Por supuesto, el primer tipo se divide en dos partes que son aval económico, se refiere a que se garantiza lo que se va a pagar una cantidad en un plazo determinado. Por ejemplo, una entidad financiera tiene que responder del pago aplazado de una compra de mercaderías que su cliente llevó a cabo. El segundo sería aval técnico. La entidad bancaria garantiza las obligaciones contraídas por su cliente como consecuencia de la adjudicación de un concurso público de un contrato, etc. Por ejemplo, la construcción de una obra pública en un plazo determinado o a la concesión de una carretera por parte del ayuntamiento. Muy bien. ¿Y la segunda clase, a qué se refiere? De igual manera se divide en dos partes. La primera es aval personal, es el emitido por una persona física jurídica, quien se compromete al pago de la deuda en caso de incumplimiento del deudor principal. El ejemplo que te puedo dar es que, por ejemplo, Juan pide un crédito de 5,000 pesos. Juan es un joven de 20 años que trabaja media jornada y necesita el dinero para un curso. A pesar de que Juan vive con sus padres y no tiene muchos gastos, el banco decide que su sueldo es tan bajo que no puede asumir la deuda. En este caso, el banco solicita a Juan un aval, así que habla con su madre, quien se ofrece para hacer su avalista. En el caso de que Juan no pudiese abonar la deuda, la misma pasaría a ser de Mónica en vez de Juan. Pero sería algo muy feo que después la madre de Juan pagara la deuda de su hijo, que su hijo pidió, ¿no cree? Así es, pero mientras que Juan no quede mal, todo estaría bien. Bueno, en eso sí tienes razón. Ahora imagínense que un amigo les quedara mal y terminen ustedes pagando todo el dinero que falte. Bueno, eso sería horrible, algo que no desearía que alguno de nosotros pasara. Así que tenemos que tener mucho cuidado y si esa persona es responsable sobre todo. Así es. Pero bueno, ¿cuál sería la segunda parte? La segunda parte sería un aval bancario, que es un contrato en el que el inquilino y el banco que garantiza que se va a pagar las cuotas de arrendador le sirve al propietario para minimizar el riesgo de impago. Por ejemplo, si el inquilino no paga el alquiler, el banco responde hasta la cantidad del aval. Qué interesante. Muy bien, compañeros. Muy buenas aportaciones. Pasando a otro tema, ¿alguien me podría decir qué son las operaciones de crédito? Cuando hablamos de las operaciones de crédito, nos estamos refiriendo al negocio jurídico por virtud el cual un acreedor transmite un valor económico hacia un deudor y este mismo está obligado a reintegrar el dicho valor en el término estipulado. Estas operaciones se caracterizan por ser habituales y exclusivamente por cierto tipo
de empresas especiales y estas reciben el nombre de bancos o instituciones de crédito que tienen por objetivo el ejercicio habitual del crédito. ¿Estas operaciones tienen alguna clasificación en especial? Las operaciones bancarias se clasifican en tres partes. Las operaciones pasivas, que son aquellas por las que el banco se hace de capitales para invertirlos lucrativamente en las condiciones y términos permitidos por la ley, y algunos ejemplos podrían ser los depósitos bancarios de dinero y emisiones de bonos. La segunda sería operaciones activas, que son aquellas por las que el banco otorga crédito. Un ejemplo de esta sería una apertura de una cuenta de crédito. Y por último, las operaciones neutrales, en las que el banco no recibe ni otorga un crédito alguno. Esta consiste únicamente prestando sus servicios a los clientes, y esta recibe el nombre de servicios bancarios. ¿Y qué pasa si hacen una cancelación, un robo y un extravío? El que sufra el extravío o el robo de un título normativo o a la orden es en los casos de la destrucción total, mutilación o deterioro grave de un título de esa categoría. Puede asimismo pedir su cancelación. Esto es que el título primitivo queda sin efecto. Esto no da a entender que en los casos de destrucción, robo o extravío, este documento puede cancelarse y el documento se queda sin ningún valor. Todo esto sobre el crédito es muy interesante, pero quiero que me expliquen más sobre el crédito y cómo es su apertura inicial. ¿Alguien de ustedes, compañeros, sabe más acerca de este tema? Claro que sí, compañera. El artículo 291 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que en virtud de la apertura de crédito, o el acreditante se obliga a poner la suma de dinero de disposición del acreditado, o al contraer por cuentas de este una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligando al acreditado a restituir al acreditante la suma de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso pagarle los intereses, prestaciones y gastos y comisiones que estipulen. Este artículo nos explica que al momento de abrir una cuenta de crédito, nosotros estamos obligados a poner una suma de dinero para que nos liberen el crédito, para que posteriormente nosotros hagamos uso del mismo dinero, depositado anteriormente con los términos y condiciones que el banco o donde vayamos a sacar el crédito disponga. ¿Y qué es el acreditante y qué es el acreditado? Bueno, el acreditante es la persona que pone una suma de dinero o disposición de o contrae por cuenta de esta una obligación para que haga uso del crédito concedido en la forma y términos pactados. En cambio, el acreditado es la persona que hace uso del crédito concedido por el acreditante en la forma y términos pactados, por lo que queda obligado a su vez a restituir al acreditante las sumas que disponga oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagar los intereses, comisiones, gastos y otras provisiones estipuladas. Las aperturas de crédito, en pocas palabras, es un contrato en el que se pueda distinguir entre el contenido necesario y el eventual. Genera siempre la obligación del banquero de crear y mantener una disponibilidad, y las obligaciones del acreditado de pagar la comisión pactada, y el cliente puede disponer del crédito concedido, y en tal caso surge la obligación de reembolso y pago de interés. Es un deber de carácter administrativo cuyo cumplimiento no es exigible por las partes. Su incumplimiento dará lugar a una sanción administrativa. Nos dice que para entidades de crédito tienen limitado el crédito que pueden abrir a un determinado cliente. La suma de todos los riesgos que una entidad de crédito puede contraer con una sola persona no debe exceder de la cuarta parte de los recursos propios de la entidad. En otros casos, cuando los créditos son libres, el acreditado podrá usar de crédito para los fines que mejor les convenga, y los créditos de destino son aquellos que el acreditado debe disponer del crédito, de la adquisición de determinados bienes o en fines previamente establecidos por parte del acreditado. Cambiando de tema, ¿ustedes saben algo sobre el certificado de participación? El artículo 228 nos dice que los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho a una parte alícuota
de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrecobrable para este propósito la sociedad fiduciaria que los emita. El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de titularidad de estos bienes, derechos o valores. Derecho a una parte alícuota del producto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Lo que nos da a entender este artículo es que los títulos son emitidos por instituciones que ellas se presentan algunos valores o bienes que son constituidos en fideicomisos y que además nos otorgan derechos de los bienes que se obtengan. Los certificados serán bienes muebles, aun cuando los bienes fideicomisados en materia de la emisión sean inmuebles. Solo las instituciones de crédito autorizadas en los términos de la ley respectiva para practicar operaciones fiduciarias podrán emitir estos títulos de crédito. Los certificados que las sociedades fiduciarias expidan haciendo constar la participación de los distintos propietarios en bienes, títulos o valores que se encuentren en su poder, no producirán efectos como títulos de crédito y serán considerados solamente como documentos probatorios. Para resumir todo esto, el certificado de participación no es un contrato del tipo de carácter jurídico y no tiene una razón social, y todos los bienes que sean aportados solo pertenecen al asociante y en los casos que se da una pérdida de este documento, siempre y cuando sean mejores al valor de su aportación. Pero existen algunos tipos de certificados de participación, ¿no? Así es. Existen varios tipos, como por ejemplo los certificados de participación que son designados como ordinarios y inmobiliarios, y según que los bienes fideicomisados en materia de la misión sean muebles o inmuebles. Y en pocas palabras, ¿qué es un fideicomiso? El fideicomiso es un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero. Muy bien, gracias por la aportación. Se agradece demasiado toda la información que da cada uno de ustedes. Ahora prosigamos con el siguiente tema. ¿Alguien sabe o conoce los contratos de descuento? Claro que sí. Estas operaciones de crédito de enorme importancia en las prácticas comercial y bancarias no tienen regulación expresa en nuestra legislación mercantil. Es un contrato de apertura de crédito en el que el acreditante, descontente o descontador pone una suma de dinero a disposición del acreditado descontentaria a cambio de la transmisión de un crédito de vencimiento posterior. Esto quiere decir que, para mi parecer, es el acuerdo que se hace o que realiza un acreedor cede su derecho de cobro sobre una deuda que tenga un vencimiento futuro. Sí, y en estos contratos participan dos personas, las cuales son descontente, que podría ser el banco o la entidad financiera que paga por adelantado el crédito. 2. Descontatario, que es el acreedor que se cede el préstamo a cambio de la liquidez. ¿Y cuáles son las características de estos contratos? ¿Alguien las conoce? Claro, yo conozco algunas características de este. La primera es que el banco descuenta los intereses que se generarían desde el primer pago hasta el vencimiento de la deuda. La segunda es que el descuento se puede realizar sobre letras de cambio, pagarés. Estas con algunas características que recuerdo, pero también tipos de contratos de descuento, ¿no? Sí, claro que sí, los cuales podrían ser los comerciales y estos pueden ser las letras de cambio y los financieros que estos se usan para obtener financiamiento del banco. Me parece muy interesante la cantidad de títulos de crédito con los que contamos. Ahora bien, hablaremos un poco de lo que es la cuenta corriente. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo de una cuenta, y solo el saldo que resulta de las cláusulas de la cuenta constituye el crédito exigible y disponible. Para dar una explicación más fácil, la cuenta corriente es un contrato por el cual dos personas que tienen relación de negocios acuerdan concederse temporalmente créditos. Pero también se podría decir
que la cuenta corriente es un contrato que se hace entre el banco y otra persona, y esta no es útil para facilitar, nos es útil para facilitar y manejar el dinero que se ingresa al banco. También este es acompañado por una chequera y por tarjetas de crédito. Sí, tiene mucha razón en su información. De acuerdo, ahora hablaremos de los depósitos en los almacenes generales. Claro, los almacenes generales de depósitos pueden estar abiertos por comerciantes, por compañías mercantiles o por corporaciones legales como el municipio o la Cámara de Comercio que suplen con su propia iniciativa en interés general la falta de iniciativa de los comerciales. Sí, claro, este tipo de depósito es ocupado principalmente para la guarda y custodia de las mercancías que se encuentran en el almacén. Como lo marca la ley, salvo el caso a que se refiere el artículo siguiente, los almacenes generales están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías depositados en el estado en que los hayan recibido, respondiendo solo de su conservación aparente y de los daños que se deriven de su culpa. Este artículo nos dice que los almacenes están obligados, y como ya lo menciona anteriormente la licenciada, a salvaguardar las mercancías y que los daños que le ocurran a esta mientras en este depósito es culpa de la persona en la que el depósito, ya que es responsable de la conservación del producto o los productos. También hablemos del depósito bancario. ¿Alguien sabe qué es? Contrato financiero de carácter crediticio por el cual la banca recibe dinero que integra en su patrimonio y aplica por cuenta propia a la concesión de crédito, con obligación de reembolso en el plazo convenido. Entonces, quiere decir que el depósito bancario es una cuenta de ahorros más o menos, así entendí. Claro, en explicación, un depósito bancario es guardar el dinero para que a cambio se remunere según el plazo y la cantidad del cliente por tener inmovilizado su dinero. Desde otro punto de vista, sería como un pequeño préstamo que se le hace al cliente del banco. Sí, claro, hay personas que dicen que el depósito bancario es una forma de ahorro más segura. Bueno, ¿quieren agregar algo más a este tema? Si no es así, queda por concluida esta sesión. Pasaremos a las conclusiones de cada uno de nosotros tenemos sobre estos temas. Ya una vez que conocemos cada uno de estos temas, ya podemos reconocer lo que nos afecta y lo que no nos afecta. Estos documentos son indispensables conocer, ya que la mayoría de las personas usa uno o no sabemos de forma correcta cada uno de ellos. Cómo saber sobre los avales, ya que tenía una idea y hasta incluso fuimos unos o nosotros no conocíamos bien lo que quería decir un aval. Y hay veces que solo aceptamos ser uno, pero sin saber qué es. Pero en estos temas que expusieron cada uno, cada vez queda más claro lo que cada uno de estos y darnos cuenta de que estás haciendo bien las cosas y no meternos en problemas legales por no tener algunas cosas. Como vemos, este tema es bastante amplio, ya que no solo se trata de conceptos y de documentos a los cuales muchas veces no le damos la importancia que tienen. Por ejemplo, al tener una propiedad, muchas veces como vendedores solo firmamos, pero no tomamos la importancia que ese documento, que como quiera que sea, nos avala y nos comprueba que efectivamente vendimos y nos deben cierta cantidad de dinero. Las ventajas de los títulos de crédito son muchas, ya que, por ejemplo, en un pagaré se ejerce el derecho de cobro por un monto, en una fecha y un deudor determinado. También facilitan el ejercicio legal porque se ejerce el cobro a través de un juicio ejecutivo mercantil. En un cheque existen las ventajas de que sin tu firma el cheque no tiene validez. De alguna manera te da protección y seguridad de no dar contigo dinero en efectivo y que gracias a esto te permita un mejor control de gastos. En la letra de cambio, una forma más fácil de pagar tus deudas sin que te cobren interés. Por lo tanto, es un sistema útil de cobro al deudor. Con ejemplos como estos, podemos dar que los títulos de crédito tienen grandes ventajas,
y que de alguna manera todo se agiliza mucho mejor. En mi conclusión, yo creo que es de gran importancia conocer y saber usar estos títulos de crédito, porque aunque no lo creamos, son muy útiles para nuestra vida, porque no solo podrían facilitar muchas actividades dentro de un futuro o nuestro trabajo, también estos títulos tienen un gran valor monetario, porque es un medio de pago y también un instrumento de crédito, porque se extiende a una relación de dos personas. Con estos documentos estamos haciendo valer nuestros derechos cuando realizamos una compra o una venta. Estos temas que acabamos de ver son muy interesantes, ya que como nosotros futuros profesionistas nos vamos a familiarizar con estos documentos y así saber el buen manejo y su buen uso por parte de nosotros. Bueno, es muy importante saber en quién confiar para poder salvar de una persona. El ejemplo que te puedo dar es que una vez una amiga nos comentó que ella estaba en un negocio donde prestaban dinero. Ella le comentó a su amiga y decidió pedir un préstamo en ese mismo negocio, pero a fuerza solicitaban un aval. Entonces ella decidió hacerlo, ya que su amistad con ella era de años y nunca pensó que le iba a fallar con sus pagos. Al principio iba todo bien, daba los pagos cada vez que le tocaba, pero después dejó de pagar, ya ni se acercaba a ella ni al negocio. Entonces, una vez le marcaron a la señora y le dijeron que debía tal cantidad de retraso. Ella sorprendida dijo de cuál pago, y fue ahí donde le comentaron a ella. Después ella decidió ir a buscar a su amiga, ya que tampoco la visitaba como antes. Tocó varias veces la puerta y nadie la abría. Pasaron semanas estando así, ella preocupada porque como pasaban los días aumentaban el monto, hasta que después la encontró en la calle y le dijo las cosas en su cara, digámoslo así. La amiga enojada le contestó y le dijo que ella no iba a pagar nada, quisiera como ella se las ingeniara, porque un peso de ella no iba a sacar nada. Entonces la señora se enfermó porque el monto ya era demasiado, porque pasaron meses estando así y hasta la fecha les puedo decir que la amiga sigue pagando algo que no utilizó y ni tan siquiera gozó. Lleva estando así un año pagando y su amiga al final nunca apareció, es más, hasta terminó su relación de amistad. Se han encontrado en la calle y no se dirigen la palabra. Bueno, como todos pudimos ver, una persona que le hayan otorgado una compra de crédito tiene la obligación de pagar, pero sabemos bien que no todos los deudores realizan sus pagos correspondientes. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un caso en el cual un deudor tenía una gran deuda con un negocio y como todo negocio quiere recuperar lo que le pertenece. Desgraciadamente, como ya se había mencionado, un ticket no es el poder de un título de crédito, ya que el ticket es solo un comprobante con el cual no pueden exigir un pago, y por esa razón utilizaron los métodos de siempre, marcar 24/7 y querer llegar a un acuerdo o empezar a amenazar con un embargo. Pero lo que casi todos piensan es que esas amenazas nunca se dan realidad, y en este caso así fue. Entonces mandaron a traer a la persona y le ofrecieron una solución. Le dijeron que podría pagar una deuda por pagos, solamente tenía que firmar unos cuantos pagarés que estos lo respaldarían, ya que ya va a estar estipulada la cantidad y que ya no podrían cobrar más de lo que esté escrito en dichos documentos. Estuvieron a punto de convencer a su deudor, pero este prefirió pensarlo y al enterarse que en lugar de respaldarlo a él, estos documentos respaldan a la empresa, ya que ahora sí tendría todo el derecho de obligarlo a pagar. Así que después de que volvieron a contactarlo, se negó a firmar y nadie puede obligar a otra persona a firmar algún documento. Así que creo que hasta el día de hoy esa deuda sigue. Los títulos de crédito pueden otorgarle muchos derechos a alguien y atar a otros. Desgraciadamente, quien no posee título no posee derechos. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast y lamentablemente tenemos que despedirnos y si no tienen, sin nada más, antes que decirles que muchas gracias por estar aquí y por ser parte de nosotros. Hasta luego, hasta la próxima. Nos esperamos en la segunda emisión, en la siguiente emisión y no olviden suscribirse. Gracias.